César, días pasados, concretamente el 10 de agosto, nosotros recordábamos un nuevo aniversario, el 20º aniversario de la fundación de la Escuela de Enseñanza Media Juan Bucetich. Y precisamente al hacer esa recordación se me ocurría que sería interesante conversar sobre Juan Bucetich concretamente, que precisamente tengo entendido que vivió en esa propiedad donde ahora está la escuela. Vivió y murió. Interesante y justiciero. Bucetich vivió en esa casa donde está la universidad precisamente, con su familia. Era casado con otra hija de don María Luisa, creo, de don Pedro Flores. Tenía 4 hijos. ¿Usted lo conoció, lo trató? Lo he conocido a él a través de sus hijos. Ya era una amistad de familia, quiero decir también. Y estaba don Juancito, que era compañero nuestro, que va a la escuela número 1, que es abogado, ahora que creo que se jubiló en la Dirección de Identificación en la provincia, Cristinita, 3 hijos, y Chelita, que murió muy joven. Él no era de Dolores. ¿Cuándo arriba a nuestra ciudad? Él era dálmata. Él había nacido bajo el Imperio Austrohúngaro, en la costa de Dalmacia, en una ciudad que se llama Lesina, y que, como se decía él, se la disputaban Austria, Yugoslavia, no, todavía no existía Yugoslavia, los serbios e Italia. Yo resolví la cuestión mía, toda esa disputa internacional por las buenas. Me hice ciudadano argentino, que era lo que me correspondía. Así decía él. Sí. Me acuerdo que precisamente cuando él, a los pocos días que él había muerto, que yo fui a la casa, el presidente de Austria había mandado el pésame a la familia. Él era, a pesar de antecedentes eslavos, él era morocho, de cutis cetrino, de pelo negro, de barba ya empezaba a encanecer un poco, y no tenía, en su hablar, en su aspecto no tenía nada de extranjero. ¿Por qué? Hablar menos. Y además era... Parecía un argentino más. Sí, era un empedernido tomador de mate. Siempre andaba con un mate en la mano. Estaba completamente acriollado. Sobre todo el aspecto podía ser, bueno, pero el asunto es que no se le conociera en la pronunciación de las palabras ni nada, porque hablaba muy bien el castellano. ¿Y él a qué edad aproximadamente habría venido aquí a Dolores? Él vino acá, tenía 26, a Dolores, al país vino de 26 años. A Dolores él vino varias veces acá a principios de siglo, que yo por ahí los tengo apuntados, sacados de un diario que sacaba don Demetrio Rodríguez La Tarde. Y después se había casado con otra dolorense, un matrimonio anterior, que era una de las de Echeverri, hermana de César y Mariano Echeverri. Algunos de ellos, porque no hay peor cuña que la del mismo palo, después fue un enemigo encarnizado de don Juan Bucetich. Cuando se casa por segunda vez. No sé si era por eso, por cuestiones, no sé qué cuestiones, pero hasta ya estaba moribundo Bucetich, y los colaboradores de César Echeverri, que fue comisario de órdenes de la capital federal, seguían escribiendo artículos. Yo me acuerdo de haber leído uno en un pasquincito que no sé quién me mostró, que decía, Bucetich es un impostor. Y otro, cuando él estaba moribundo los últimos días, dirigido a la señora de Bucetich, llegó un panfleto también más o menos que decía lo mismo, y que todavía tenía una inscripción soez. Así es la gente. ¿Y cómo era reconocido por la sociedad dolorense luego un poco de la aplicación de su descubrimiento, que permitía, digamos, la identificación de las personas? Era apreciado porque era un hombre afable y muy culto. Me acuerdo que don Alejandro Korn, uno de los máximos filósofos argentinos, discutía, Bucetich hablaba con él y él decía, después le decía a los hijos, y pesca bastante. Y le gustaba mucho la literatura. Me acuerdo que nos regaló un libro de Rabindranath Tagore, que en esos años había alcanzado el premio Nobel, que era un libro para niños, que era El Príncipe Claro de Luna. Él, a los 3 o 4 años de
de estar en el país, que estaba en La Plata, él entró en la policía, en la sección de estadística, y cuando estaba, que ahí también se preocupaban de la identificación. El sistema que requiere identificación era muy complicado, que era de un sabio francés, Alfonso Bertillon, el famoso retrato hablado, que era la fotografía de todos los costados, de adelante, de atrás, de izquierda, derecha, y después una descripción física con todas las manchas, tatuajes, cicatrices, lunares, etc. Ese era el sistema de identificación que existía anteriormente a que descubriera, digamos, Vucetich. La medición corporal tomado descalzo. Ahora, Vucetich elogiaba también el sistema eso. Nada más que eso era muy difícil encontrar, porque se dio el caso de que hubo gente de que fue identificada y sacada entre un grupo de gente que tenía la policía ahí, por el que lo iban a identificar, y después resultó que era perfectamente inocente, sino que eran muy parecidos, cosa que en la vida práctica pasa muchas veces, que uno encuentra, che, que parecido a fulano, o que uno acusa a saludar a otro creyendo, y no, es otra persona. Creo que, César, que la primera vez que se utiliza el método de Vucetich, de las impresiones digitales para identificar personas, se utiliza precisamente por un homicidio ocurrido en la zona de Quequén, de una madre que había matado a un hijo, ¿no? Una madre que evidentemente estaba loca, aunque no reconocieron que estuviera loca en el juicio, que era doña Francisca Rojas, que mató a dos chicos, un chico y una chica de corta edad, hijos suyos, y lo acusó a un vecino comerciante, de ahí que fue detenido, y vino el que fue a hacer la investigación a Necochea, destacado por la jefatura, era un policía, Eduardo Álvarez, no Eduardo, y que él recordó, estando allá, las conferencias que había hecho ya Vucetich, porque ya se conocía el asunto de las impresiones digitales, y que había que conservar todos los rastros que se podían y levantarlos. Entonces, en una puerta estaba una mano ensangrentada, que él sacó la puerta y todo, era una mano más bien chica, y en fin, él enseguida se dio cuenta que era de la mujer esta. Tomaron las manos del comerciante que era acusado, y no eran las señas, y tampoco sí eran las de la madre, que fue el primer crimen que se descubrió en el mundo, que es en el año 1892. Solamente hace un año que Vucetich estaba en eso, porque era jefe de policía el capitán Núñez, que le dijo a Vucetich, que ya estaba a cargo de esa oficina, mire, acá hay algo que le va a interesar a Vucetich, y le dio una revista científica francesa donde había un artículo sobre Francis Galton, primo de Darwin, en que se hablaba de las impresiones digitales, porque ya los de las impresiones digitales, y eso lo hacía notar el propio Vucetich en sus trabajos, que él no había descubierto eso, la diferencia, que ya estaba de hacía mucho tiempo, que incluso en la Biblia se dice, Dios dice, yo le voy a poner una marca a cada hombre en su mano, algo así, y que después, incluso Purkinje, en 1600 y pico había encontrado diversos tipos, que eso se encuentra en el manual que han estudiado tantos médicos de Testú, en la anatomía, ahí están las cosas. Claro, lo que hizo fue un método práctico, por entonces se conocían, sí, que no eran iguales. Claro, eso fue lo que digamos facilitó su uso por parte de la policía. Empezando por los pulgares, los 5 dedos, con los verticilos, presilla, interna y externa, 4 tipos. Y ahí se podía ir especificando como en un quebrado, por medio de número, la aproximación o no y la forma. Y así se iban descartando. César, se nos va el tiempo. Una última pregunta. ¿Cuándo fallece aquí en Dolores? Falleció en 1925. Yo me acuerdo ver los últimos tiempos de él, que apenas se podía hablar. Y sí que dio en el Teatro Unione una conferencia con diapositivos que leyó una señorita, que no me acuerdo quién era de acá, con su viaje alrededor del mundo, porque él se jubiló, digamos, en 1912. En 1903 hizo ese viaje alrededor del mundo, que recorrió la India, la China, Norteamérica, París, etc. Y ahí él propendía a que se conociera este sistema.
Finalmente, César, ya cerrando esta charla, ¿qué significa esta foto? Esta foto es de Juan Vucetich y aparece en esta monumental enciclopedia, digamos, del crimen y su investigación, que es un libro inglés de un conocido criminólogo inglés que es Julian Simons, que es muy interesante. Pero quiero decir que además Enrico Ferri, Cesare Lombroso, Garofalo, los máximos penalistas italianos, Nicéforo, Emón Locar, Lecha Martínez, Quintiliano Saldaña, todos han elevado loas a Vucetich y a su sistema, y hablan del sistema argentino. Y quería decir que Vucetich, como lo ha dicho el doctor Pedro Casó en un trabajo que tiene sobre Vucetich, es el habitante de Dolores más conocido en todo el mundo. Muy bien, gracias César. Y digamos nosotros por nuestra parte que en nuestra ciudad, en Dolores, la que antes fuera calle Estados Unidos, hoy precisamente lleva su nombre. Seguimos con otras notas de interés general. Adelante, por favor.